Buenas tardes compañeros, mi nombre es Esmeralda y les voy a presentar el tema de polarografía. La polarografía es una subclase de voltaperometría donde el electrodo de trabajo es un electrodo de gota de mercurio, útil por su amplio rango catódico y su superficie renovable. La polarografía es una medida voltaperométrica cuya respuesta está determinada por el transporte combinado de masa, difusión y convección. La polarografía clásica fue la primera técnica no destructiva de análisis de trazas, aunque su límite de detección no alcanzaba más allá de los 0,5 por 10 a la menos 5 m, por lo que es inoperante en la resolución de problemas en que las sustancias a determinar esté en menor concentración. Los métodos polarográficos modificados brindan mayor sensibilidad con mayor exactitud en menciones de discriminación de elementos químicos, como en la especificación de concentración. Es una técnica que, en complemento con otras técnicas de análisis, es una herramienta valiosa. Sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que, elevado el sobrepotencial para la reducción de hidrógeno, que es un alto límite negativo, entonces se puede depositar iones de zinc y cadmio desde soluciones ácidas. Otra ventaja es que la nueva superficie metálica se genera continuamente, o sea que se evita comportamiento irregular debido a absorción de impurezas. Las desventajas podrían ser que con facilidad de oxidación del mercurio, entonces se limita su uso como ánodo a potenciales mayores de 0,4 voltios. Se forma el mercurio líquido. En presencia de especies que formen precipitados o complejos de mercurio líquido, el potencial disminuye. Por ejemplo, con el cloro se forma el cloruro de mercurio a 0 voltios. Otra desventaja es que la corriente residual limita la sensibilidad a 10 a la menos 5 molar, aunque puede mejorar en 2 órdenes de magnitud. Dentro de sus aplicaciones podemos encontrar que se usa en electrólisis, análisis químico elemental, potenciales de ionización, en cinética de reacciones electródicas, en cálculo de coeficiente de transferencia electródica, en reversibilidad e irreversibilidad de procesos, en la cinética de reacciones químicas, en el reconocimiento de componentes químicos de sustancias acuosas, en naturaleza de los iones complejos, en fenómenos de absorción en el electrodo, entre otros. También se encuentra en la determinación de metales pesados, como es el cadmio, el cobre, el fierro, el plomo, el magnesio, el níquel, que están a niveles de partes por billón o partes por millón. El polarograma es una curva de intensidad de corriente potencial correspondiente a un proceso polarográfico. Cada onda polarográfica viene caracterizada por el potencial de onda media y la intensidad de corriente límite. El polarógrafo es un instrumento para estudiar los procesos polarográficos constituidos básicamente por una fuente de potencial de E y un instrumento para la medida de la corriente, acoplados a una célula con un electrodo de gotas de mercurio y un electrodo auxiliar que actúa de electrodo de referencia. Este dispositivo varía sustancialmente en función de la técnica polarográfica correspondiente. La polarografía de impulso normal es una polarografía basada en la aplicación de impulso de voltaje a cada gota de mercurio en las proximidades del final de su vida. La corriente se mide durante un corto intervalo de tiempo hacia el final de cada impulso. Se reduce el voltaje hasta el final de su línea base en la mayor parte de la vida de cada gota y se aplica el impulso solo hacia el final de la gota. Se produce a la mediación de la intensidad de corriente inmediatamente antes de la caída de la gota al tiempo y se ha terminado el impulso llevado al potencial al valor E. Al mismo tiempo que se desaloja la gota, dado que la electrólisis es insignificante durante la mayor parte del tiempo de vida de la gota, la concentración de la solución se mantiene sensiblemente uniforme hasta la aplicación del impulso, que aumenta la intensidad de la corriente faradaica medida. La polarografía diferencial de impulsos es una técnica basada en la medida de la corriente al principio y al final del impulso del potencial. Está superpuesta a una onda ordinaria. Es más sensible que la polarografía ordinaria y la señal se parece
mucho a la derivada de la onda polarográfica. El registro se efectúa como la diferencia entre estas dos intensidades de corriente. En funciones de potencial, dado origen de los voltarogramas en forma de pico, el aumento de sensibilidad en la técnica se debe a la disminución de la contribución del componente de intensidad capacitativa. Una vez que se produce a la sustracción de dos valores relativamente próximos, se permite alcanzar límites de detección para la generalidad de elementos o especies de orden de los 10 a la menos 4 hasta los 10 a la 4 mol por litro. La polarografía de onda cuadrada se basa en someter a la celda polarográfica a una onda cuadrada superpuesta en una rampa lineal de voltaje de corriente directa. Cada nuevo ciclo de onda cuadrada comienza y finaliza a un voltaje mayor que el anterior y cada ciclo de la onda finaliza a un voltaje superior al voltaje del inicio. Hay un aumento lineal del voltaje del pico con el tiempo de electrólisis. La aplicación de esta onda a la celda polarográfica provoca una serie alterna de pulsos afilados en dirección positiva y negativa. Durante la aplicación de la onda cuadrada se produce una onda polarográfica catódica y otra anódica, representándose la diferencia de corriente entre ambas ondas como una función de voltaje aplicado. Se logra aumentar la sensibilidad de la corriente derivando por incrementos de onda polarográfica de corriente directa en el entorno reducido del potencial de media onda y reducir la corriente del capacitor por efectos de la onda cuadrada. El polarograma es un tipo de distribución de Gauss cuya altura medida desde la línea base es directamente proporcional a la concentración. La figura de aquí muestra el diagrama de voltaje para una polarografía de onda cuadrada. La diferencia entre las intensidades de corriente se registra en función del potencial en escalón y el voltagrama obtenido es un pico simétrico idéntico al obtenido en el polarograma de diferencia de impulso. En esta relación es muy rápida y se representa una mayor sensibilidad el polarograma de onda cuadrada, ya que la intensidad de corriente global resulta en la suma de dos corrientes anódicas y catódicas, dado que la utilizada acoplada en otras técnicas instrumentales a la cromatografía líquida por detección de las especies que va siendo incluidas, la sensibilidad de la polarografía de onda cuadrada es alrededor de 2 o 3 veces superior a la polarografía de impulsos diferenciales. Y eso sería todo por la exposición de hoy. Espero que la hayan entendido. Si me trabé es porque tiene palabras un poco difíciles, pero espero que me hayan entendido. Muchas gracias. Hasta luego.